Chaparro Herrera. El doctor Jesús Chaparro es biólogo por la UNAM, maestro y doctor también en ciencias biológicas por la misma universidad. Actualmente se desempeña como profesor investigador titular A. Él ha publicado en destacadas revistas internacionales que incluyen Chemistry and Ecology, Journal of Environmental Biology, entre otras. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Liège, Bélgica, y ha participado en programas académicos entre la UNAM y Canadá, la Universidad de Ottawa. También es miembro de diversas organizaciones y sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Mexicana de Herpetología, la Sociedad Internacional de Rotíferos y es miembro de la Latin American Herpetology Society. Además, pertenece a la Asociación de Investigadores para la Conservación de Anfibios, Reptiles, AICAR. Cuenta con una amplia experiencia en formación de recursos humanos, ha dirigido más de 15 tesis de licenciatura y posgrado en la UNAM. También ha colaborado en proyectos de conservación del ajolote y elaborado junto a diputados la primera iniciativa de ley para la protección de ajolotes en el Estado de México y en la Ciudad de México. A continuación, el doctor Chaparro nos presenta la ponencia Conservación de especies acuáticas, ecología y bacteriología. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Sí me escucho, ¿verdad? Todo bien. Sí. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bonita ponencia la de hace rato. Felicidades. Pues yo, les voy a platicar un poquito qué es lo que estamos haciendo en el laboratorio. El laboratorio es el de microecología ambiental, aquí en la FES Iztacala, que pertenecemos a la División de Investigación y Posgrado, y precisamente conservando a los ajolotes de México. Pero ¿cómo salvarlos a estos organismos, a este dios azteca y a sus primos cercanos de los demás, de las demás zonas? Desde el 2006, desde el 2006, pues hemos trabajado en ello. Una pieza muy importante es principalmente la alimentación. Nos percatamos en el 2006 que en las colonias que se tenían, pues muchas veces en esa época todo se trataba como si fueran peces. Tristemente, toda la información era utilizado de peces. Empieza a haber un boom de estudios. Había mucho estudio, pero genético, de Estados Unidos, Japón, principalmente Canadá, pero todo era genético. Entonces no había algo hacia la conservación de estos organismos. Ya actualmente sabemos que tienen el código genético más grande, estos organismos, la cadena de código genético más grande, pero pues percatábamos que en cuanto también la información que manejaban para la investigación de estos organismos eran peces, asimismo su alimentación en cautiverio, pellets, artemia, bla, 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 bla. Pero entonces, para poder hacer una futura reintroducción, pues hay que darle lo que hay en la zona principalmente. Y pues empezamos a muestrear el zooplancton, porque aparte nos percatábamos que las crías en las colonias de ajolotes, pues daban artemia, una artemia que no les cabía en la boquita, porque es enorme y pues tenemos una alta mortalidad en esa etapa de vida de estos organismos recién eclosionados. Afortunadamente, y lo puedo decir orgullosamente, nuestro trabajo hizo que ahora se aplique el zooplancton y tenemos me acuerdo cuando yo empezaba a trabajar, pues no tenía un éxito en la sobrevivencia de esos organismos por el alimento y a partir que empezamos a trabajar con esto que funciona como un eslabón, pues empezamos a ver un éxito. Afortunadamente, actualmente las puestas que tenemos una sobrevivencia del 98 al 100% de las crías. Y pues, ¿cómo funciona el zooplancton? Es como un eslabón entre el fitoplancton en las bacterias, con los consumidores secundarios. Asimismo, el zooplancton se alimenta de partículas detríticas que vamos a encontrar, que van a ser enriquecedoras en la dieta de los organismos. Entonces, básicamente podemos decir que el zooplancton es un bioencapsulado y pues van para dentro de la pancita de estos organismos. Nuestro estudio nos arrojó que en el lago de Xochimilco tenemos alrededor de 70 especies de rotíferos pequeñitos que se amoldan perfectamente para las primeras 2 semanas de desarrollo de estos organismos, tamaños muy pequeños de micras, de 100 a 500 micras, que se amoldan
Posteriormente, los cladóceros, que tenemos 10 especies de cladóceros del Xochimilco, que ya son más grandes y se adaptan a la demanda energética que van a requerir estos organismos principalmente, y ostrácodos, que es otro tipo de zooplancton que van a tener los mismos hábitos bentónicos y que van a ayudar a también tener una variedad en la dieta de estos organismos. Entonces, esta es una pieza muy importante para la conservación de estos organismos, saber qué es lo que comen. Se me quedó muy marcado cuando empezamos a trabajar esta cuestión de la alimentación de los ajolotes para una futura conservación, que fuimos a un evento que de hecho se llamaba Primer Congreso Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Fue en la primera pandemia que tuvimos, ¿de acuerdo? La pandemia donde México fue la zona cero de esta pandemia, y posteriormente que pasó esta pandemia se hizo este congreso y hablaron de la reintroducción del ocelote en la península de Yucatán, ocelote puma, no recuerdo muy bien. El chiste que liberaron unos 100 ejemplares y al final hubo una merma muy grande que se vio registrada en una sobrevivencia de solamente 10 organismos, de 100 organismos, y pues fue precisamente que no tomaron en cuenta la dieta del organismo. Entonces liberan los pumas o los ocelotes y los felinos bajaban a las rancherías, se comían las vacas, los rancheros los mataban, les tenían miedo, pues también porque se comían el ganado, y entonces pues tenemos esa problemática. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ver si hay la presa que les va a dar de comer. Entonces, este estudio para nosotros fue un parteaguas muy importante si queremos hacer una futura conservación, reintroducción e introducción o traslocación de los ajolotes en diferentes sistemas acuáticos, y esto está plasmado en este artículo que pueden ustedes consultarlo para que vean nuestros resultados, que es básicamente esto que les acabo de resumir. Sin embargo, hablaba de esa imagen, ¿se acuerdan que les dije que se veían las trajineras con mucha fiesta y que vieran los arbolitos? Pues las especies invasoras también es una problemática muy grave, y no nada más para Xochimilco, sino para todos los sistemas acuáticos, y no nada más para los ajolotes, sino para muchas especies nativas de estas zonas. Y pues las especies exóticas son amenaza para las especies endémicas, claro, porque empiezan a competir por muchas cosas, por el nicho, por el alimento, empiezan a comerse a las especies nativas. Pues esta es una actividad antropogénica muy, muy fuerte, que el comercio, la globalización, le está dando un boom con este comercio internacional. Y todo empezó pues en México, precisamente un comercio internacional con los galeones españoles, donde tuvimos la introducción de bufos. Este ranita, este sapo que vemos acá no es mexicano, no es americano, es ibérico, y ahora ya tenemos hasta subespecies en México, mazatlanensis, por ejemplo, Riniela mazatlanensis, que es este organismo que está ya como subespecie en nuestro país. Las ratas tampoco había, se vinieron. Sin embargo, pues la carpa y la tilapia, por actividades de un mal manejo, porque la idea era buena, dar de comer, dar alimento a la población, pero un mal manejo a ese tipo de organismos, pues se les hizo fácil meterlo, y no nada más de Xochimilco, sino en todos los sistemas acuáticos de México tenemos esta especie invasora. Y finalmente acá tenemos Econecrasipe lirio acuático, que también, como llegó al Norteamérica, porque es de Brasil, fue algo muy, muy absurdo. La trajo la esposa de Porfirio Díaz para pues tener en el lago de Chapultepec y asomarse ella desde el balcón y verlo. Florea muy bonito, quien lo han visto, florea muy bonito esta plantita, pues hizo un desastre ecológico la señora. Y pues otro desastre ecológico es precisamente las mascotas. Que la gente quiere hacer un bien, creen que liberando las especies en los sistemas acuáticos hacen un bien. También pues hay que hacer una educación ambiental muy, muy fuerte para ese tipo de problemática. Vean esta tortuga Trachemis scripta, la dichosa japonesa, pues es de Florida, Tamaulipas, y la tenemos pues precisamente también
casi todos los sistemas acuáticos, principalmente Chapultepec, Texosoma, estos dos lagos artificiales y el natural en Xochimilco ya como fauna que forma parte de este ecosistema. Los peces, que la gente cree que hacen bien en liberar los peces y pues hacen un desastre. Por ejemplo, este es un pececillo sudamericano. Sin embargo, en Xochimilco tenemos uno. Muchos dicen que es feo. A mí no. De hecho, me gusta más el de Xochimilco. Es gris y la colita la tiene como de azul metálico, muy bonito. No recuerdo el nombre científico, perdónenme, pero este organismo tenemos en Xochimilco, pues está siendo desplazado, no nada más por este. Tenemos otro, por ejemplo, el dichoso pez plecostomos, que es una problemática para Tabasco. Nos vamos muy lejos y en Tabasco, claro que no va a haber ajolotes por la temperatura, pero este pez es muy perjudicial, el dichoso limpiapecera, el plecostomos. Y pues en Xochimilco y en otras zonas donde hay ajolotes, otras especies, pues la carpa y la tilapia han sido una problemática muy fuerte, una problemática eh, ya que ya se salió de control totalmente, hablando exclusivamente de Xochimilco, deteriora la fauna y la flora autóctona, toleran varios amplitudes de factores ambientales como temperatura, oxígeno, pH, etc., que lo hace fácil para evitar y desplazar organismos que ya no toleran los altos niveles de contaminación, como son los ajolotes. Miren, aquí está esta foto donde pues desgraciadamente están haciendo este desastre ecológico en la década de los ochentas con un programa de la FAO de dar alimentación a los países tercermundistas. Le digo que es bueno, fue bueno el proyecto, más no se supo manejar. ¿Y pues qué está pasando? Pues tenemos actualmente una densidad, ojo, una densidad de 0.001 organismos por metro cuadrado que hace poblaciones vulnerables de los ajolotes en Xochimilco contra las especies introducidas, que son organismos que llegan a tener poblaciones muy grandes, de 0.032 organismos por metro cuadrado. Tilapias llegan a tener hasta 0.093 organismos por metro cuadrado. Ojo, y esto yo creo que ya son datos que están fuera de control, porque se han llegado a sacar hasta 5 o 6 toneladas de un arrastre de red de estos organismos que venden estos peces en Walmart. Por favor, no compren tilapia en Walmart, porque precisamente los pescadores de Xochimilco se lo venden a esta cadena y harta contaminación de metales pesados que vamos a ver. Pues, ¿cómo les ejemplifico esto que les estoy contando? Pues así, felizmente estaba el ajolote antes de la introducción de la carpa y la tilapia. Estamos hablando de la década de los ochentas, en la década de los noventas empezamos a ver esto y actualmente así es el descontrol de estos organismos, de esto. Y pues, ¿qué hacen? ¿Qué hacen estos pececillos canijillos? Aparte de destruir el ecosistema con la gran cantidad, hacen oquedades para los nidos de los huevos, etc., etc. Y entonces, pues compiten principalmente por el alimento. ¿Y qué empieza a pasar? Que se empiezan a comer, ¿se acuerdan que les comentaba de esta diversidad del zooplancton? Pues se empiezan a comer los que les van a dar una mayor calidad nutrimental. ¿Se acuerdan que les dije que los rotíferos, estos que parecen que tienen cabecitas de Bart Simpson, estos de piquitos, son los rotíferos que solamente lo comían en las primeras 2 semanas? Pues su alimentación también de estos peces es comer los cladóceros que tienen un mayor aporte nutricional, pues estos organismos compiten principalmente por eso y solamente se alimentan del que les decía, el ostrácodo. El ostrácodo es una alternativa de alimento no muy bueno nutrimentalmente hablando, pero pues los hace subsistir. Es como si estuvieran comiendo pura comida chatarra. Y pues vamos a ver precisamente que el tamaño somático disminuye, la contaminación, que son presas fáciles de la especies introducidas, entonces los vamos a ver vulnerables. Y esto pues básicamente con esta imagen, yo siempre lo he dicho, que existe un bullying ecológico de estas especies, como dice la carpa y tilapia, le dice dame tu comida y el pobre ajolotito que te sucede con su lunch, que es el zooplancton. Eso también lo podemos corroborar con algunos otros papers, por ejemplo donde, y eso vamos a hablar ahorita, cómo la contaminación pone en desventaja a las especies nativas.
Pues vamos a ver una gran contaminación en Xochimilco por eutrofización, materia orgánica, aguas residuales, carpa, tilapia, basura. Todo esto se va a ver en Xochimilco y vamos a ver una merma principalmente en la alimentación. En experimentos que hemos visto en laboratorio, pues vemos cómo detecta la presa los ajolotes en un ambiente sin contaminación, sin turbidez, pero ahora sumémosle y son organismos que son débiles visualmente, entonces no llegan a detectar a la presa y pues vemos esa problemática en la sobrevivencia de estos organismos. Asimismo, la anatomía de los organismos tampoco los ayuda mucho, que digamos, la posición de los ojos es frontal como la de nosotros y vemos la zona de alimentos siempre va a ser recta y lo que va a ver directamente a esos 5 centímetros pues, se va a alimentar. Y ahora si nos vamos a la anatomía de una carpa y una tilapia, pues los ojos están laterales, tienen una mayor amplitud y pues una mayor disponibilidad de las presas y en comparación podemos ver esta diferencia con ellos. Entonces, en pocas palabras, ¿qué tenemos que hacer? Seguir sacando la carpa y la tilapia, claro, que no la vendan en Walmart y evitar precisamente que la gente tenga esa buena acción que al final es una mala acción, liberar sus mascotitas en sistemas acuáticos como Xochimilco. Hicimos un tipo de experimento y ese también está plasmado en ese artículo que pueden corroborar, la zona de alimentación de los ajolotes. En estas gráficas que simulamos circulares, donde se alimentan los ajolotes, las zonas de alimentación, vean del lado, viendo de frente la computadora del lado izquierdo, esa es la zona de alimentación de los peces, muy grande, a diferencia de la zona de alimentación de los ajolotes. Cabe destacar que cuando hicimos los experimentos, se ponían en el centro y las larvas, tanto de peces como de ajolotes, se movían hacia donde detectaban la presa. El recipiente medía 15 centímetros de diámetro, pero también observamos otra cosa muy triste. Hicimos experimentos con agua clara y agua turbia, y con agua turbia, pues observamos que todavía el pez se alimenta más, tiene una zona de alimentación más grande que el ajolote en agua clara, ¿no? Y con agua turbia, pues totalmente está out el ajolote donde se alimenta en una zona muy pequeña de unos 5 centímetros, a diferencia de los peces. Y precisamente la forma de ver a las presas, y es en este artículo donde ustedes pueden corroborar. Sin embargo, no nada más es eso, y no nada más es el amistad mexicano, son todos los ajolotes los que están sufriendo precisamente la contaminación del agua por herbicidas, cloro, residuos biológicos, insecticidas, acidificación del agua, nutrientes como nitratos, fosfatos, amonio, etc, etc. Todo afectando, por no decir todos, por ejemplo, los herbicidas causan una disrupción en la producción de la secreción hormonal o el cloro inflamación en el tracto digestivo.